mucho que decir con respecto a las transiciones. Y durante estas semanas hemos invitado a que oremos, a que pensemos en qué transición estamos viviendo. Porque la vida es una constante transición. O estamos empezando o estamos saliendo de uno y viene otra transición familiar, económica, de salud. ¿Sí han pensado en alguna transición que estaban viviendo? Y estamos hablando y orando en medio de nuestras transiciones por una razón. La vida es una constante transición, pero no es algo fijo, no es algo estable. La vida no es así. Y el problema es que la mayoría de nosotros, aún teniendo una relación con Jesús, no manejamos bien las transiciones. No manejamos bien las transiciones porque nos gusta tener todo controladito. Y eso es difícil en el mundo. Y en medio de las transiciones sí que nos sentimos a veces angustiados porque no podemos controlar las cosas. También a veces las transiciones no las manejamos bien porque como que nos acomodamos y queremos que todo siga igual y tranquilo, y cualquier ajuste ya como que nos genera ansiedad. Las transiciones también son difíciles de manejar porque nos toca aprender cosas nuevas. Esta temporada sí que en medio de pandemia, sí que nos ha tocado aprender cosas nuevas. En toda transición hay algo nuevo que aprender. Y a veces nos cuesta, entonces es difícil. Por eso, pero de todas formas, tenemos que, en primer lugar, veíamos hace 2 semanas, tenemos que aceptar la transición, abrazarla, reconocerla. Por eso espero que en estas 3 semanas hayan identificado claramente en qué transición están, familiar, de salud, como he dicho. Y hay que decir, bueno, para esta, agarrémosla, no solamente pensar, sí, estamos en una transición, sino con todo el corazón, Señor, aquí estamos, en medio de esta transición. Gracias por tu presencia, ayúdanos a ir al otro lado. No solamente entonces es reconocer, abrazar la transición, sino prepararnos. Las transiciones en la vida, aunque en muchas ocasiones nos sorprenden, hay un elemento de todas formas que podemos percibir con anterioridad. Sabemos que los hijos salen, sabemos que podemos tener un problema de salud, sabemos que a veces podemos perder un trabajo, que los negocios no, eso, y no nos preparamos, hay que prepararnos. Espero que este tiempo haya sido una preparación espiritual, porque es la mejor forma de prepararnos para esas transiciones. Y hace 8 días veíamos que lo más clave es no vivir las transiciones solos. La tendencia es, no sé cuál sea en este momento tu transición, a aislarnos, a no compartir, a que esto lo manejo solo, no. El Señor nos colocó, nos hizo para vivir en comunidad y necesitamos a otras personas. En transiciones grandes o pequeñas necesitamos a otros. Nos dan una perspectiva diferente, son de ayuda práctica y además las personas a nuestro alrededor nos dan esperanza. Esperamos que así sea en medio de esta transición. Y hoy vamos a terminar en algo que parece obvio, pero es que si hay algo que trae las transiciones son inseguridad. Por eso hoy el principio que voy a destacar es que en las transiciones debemos confiar en Dios. Porque no es tan fácil. No es tan fácil confiar en Dios en medio de las transiciones. Observaba un video de un tema que me pareció interesante, por eso lo seguí, que hablaba de estas personas que se dedican a cuidar gente, digamos, por cuestiones de seguridad, que son expertos en armas, expertos en estrategia. Hay gente que pues es experta en eso, que las contratan para seguridad de, no sé, empresarios, personas de la política, en fin, aspectos de seguridad. Y es muy interesante, escuchaba a uno de estos hombres y decía,
Para nosotros, y yo me agarré de eso es porque mencionó la palabra transición, para nosotros lo que más tenemos miedo en el manejo de seguridad de otras personas son los tiempos de transición. Dicen, la mayoría de los atentados ocurren en un cambio, en medio de una transición, no en medio digamos, de un acto cuando la persona está hablando, sino cuando va a salir, cuando hay un cambio, cuando se dirige a otro lado, cuando hay una actividad pasa a otra. Esos son los momentos más delicados y es cuando más víctimas hay en los momentos de transición. Y creo que espiritualmente a veces ocurre así. El enemigo creo que es cuando más nos pone como inseguridad, desánimo, que esto no, usted no va a poder con esto. No, eso no, hasta aquí fue. Creo que son momentos de preocupación, de miedo, pero que tenemos que aprender a sortear. Las transiciones nos traen ansiedad, miedo, preocupación. Primer principio allí. La preocupación nos trae miedo, ansiedad, preocupación, cualquiera. Hablaba con una señora y yo me identifico, probablemente todo papá que tenga ya jóvenes se identifica. La señora estaba en la transición de que su hija ya va a empezar a la universidad, entonces está aprendiendo a manejar. Entonces dice, uy, cuando esa muchacha sale de la casa para la U. Dice, normalmente ella dice, yo oro por mi hija, pero ahora, que no se la atraviese, que la bicicleta, y en Bogotá, cambios. Empieza uno a pensar en probabilidades, esto no hay probabilidad que este negocio salga, no, si cambio esto no va a salir. Probabilidades, dificultades. Y el Señor en medio de la historia de cada líder cristiano, cada persona del pueblo de Dios, nos invita a varias cosas, a confiar en Él. Y hoy he colocado toda una serie de pasajes que creo que nos tenemos que orar, memorizar para esos momentos de transición. El primero, muchos lo conocemos, Josué 1:9, ¿recuerdan? Cuando le decía esto a una persona, le decía, pero pastor, yo no veo ninguna batalla, no soy militar, yo no sé. Bueno, pero se aplica para todas las transiciones y batallas en la vida. Josué 1:9 dice, yo te lo he ordenado. ¿Qué? No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Miren, esto sí que tiene sentido si uno está en medio de una transición. Y esto está ahí no porque el Señor sea exagerado, no. El Señor nos está mandando, miren, vamos a manejar la transición así. Por siglos, por años, este versículo ha sido algo que anima a los creyentes y nos debe seguir animando a nosotros hoy. ¿Cuál es la transición? Miren lo que el Señor dice, yo te lo he ordenado. Dice, bueno, no nos vamos a quedar ahí, ¿no? Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Ahora, da la razón por la cual, no porque seamos muy machos, sino porque el Señor nos acompaña donde quiera que vaya. Hay varias personas, de hecho en el mundo de hoy, en la comunidad, yo sé, que están en periodos inclusive de transición para otra ciudad. Y dicen, ¿será que por allá? Otro trabajo. Bueno, no. Donde quiera que vayamos, ahí está el Señor. Isaías, el gran profeta Isaías, en medio de un pueblo que estaba apartado del Señor, que estaba confundido nuevamente. Isaías 26:4. Graben esto, memoricemos. Esta semana leamos esto varias veces, a ver si lo memorizamos. Confía en el Señor, ¿qué? ¿De vez en cuando? Para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor es, ¿qué? Una roca eterna. Da ese sentido, Él es el que nos da estabilidad, no las circunstancias. No es que tenemos fe porque las circunstancias van bien, no, es el Señor, no son las circunstancias.
No es la policía, no es los gobernantes, es el Señor. Salmo 62, 8. También tenemos que vivirlo en nuestras transiciones. Ojalá esta misma semana lo oremos. Dice, confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Él es el lugar donde encontramos seguridad, estabilidad, consuelo, guía, ánimo. No sé qué estás necesitando. Salmo 56, 3, como tantos salmos. El salmista dice claramente, cuando tengo miedo, ¿qué? Pongo mi confianza en ti. ¿Cuál transición estás viviendo? Recuerden que son momentos donde uno flaquea. Y emocionalmente y psicológicamente somos más sensibles en esa época. Y ahora llega diciembre, peor. Ustedes saben que, pues aquellos que trabajan en ventas, eso sí que lo saben, esto de las transiciones. En cualquier parque temático, no sé si se han dado cuenta, siempre a la salida entre una atracción y otra, ¿qué hay? Además de cola, sí. No, cola es para entrar, a la salida no. Ahí es donde cogen y uno dice, uno va a esos parques y solo a comprar una cosita. Una cosita. Una cosita, solo una cosa. Y llega uno, sale de ahí, entre una atracción y otra, le mandan todo el arsenal, porque dice, ahí cuando la gente no está concentrada, cuando está como, bueno, ¿y para dónde vamos? Ahí es donde compré. Y no sé si ya sienten la presión, porque entiendo que hay una necesidad de que los negocios surjan, prosperen en medio de tanta restricción, pero ahorita están presionando fuertemente, porque son épocas de transición y son donde a veces más estamos, por ejemplo, en ese asunto del consumo. Porque cuando las personas están ansiosas, ¿qué hacen? Comer chocolaticos, también. Heladitos, comenta, sí, sí, uy. Heladitos, y ahora buñuelos y todo eso. Confiemos en el Señor. ¿Por qué? Porque, pues es obvio, pero nuevamente tenemos que repetir esto. Y lo tenemos que grabar. ¿Por qué? Porque en medio de las transiciones, en primer lugar, porque Dios tiene un plan. Ahí, esta sí que es difícil de aceptar. No, pero yo no le veo, porque hay transiciones como más buenas que otras, hay otras más difíciles, ¿cierto? Y uno dice, no, pero aquí el Señor yo no le veo. Sí. Dios tiene un plan. Y uno mira hacia frente y dice, no, pues yo no le veo por dónde, esto no va a salir, esto no hay forma. Dios tiene un plan. Y uno dice, ay Señor, pero Él lo tiene. Si miramos un poquito atrás nuestra vida, y uno dice, y el Señor no se le han acabado los planes, no se le ha acabado su poder, la pandemia no lo ha agotado a Él, tal vez a nosotros sí, pero a Él. Dios tiene un plan. Revisemos todos los personajes de la Biblia y ahí es así. Uno de los que yo creo que más transiciones vivió y mostró Dios en toda su vida el plan que tenía, ¿se acuerdan de José? Ese pobre sí le tocó también. ¿Se acuerdan? Cuando era jovencito, que era como el consentido de mamá. Entonces, ¿recuerdan que la mamá le hizo un abrigo bonito? Mejor que los otros, les puso colores. Entonces los hermanos, porque recuerda que la mamá le hizo un abrigo, le dio una túnica especial.
Entonces todos los hermanos se pusieron celosos y más, pues es que José tampoco se ayudaba, ¿cierto? Cuando por ahí se puso a soñar y dijo, yo soñé que en un futuro que unas estrellas y que todos, inclusive la familia, se iban a arrodillar a mis... ¿Qué tal? Ah, sí, pues, sí, cierto. Y los hermanos dicen que nos vamos a arrodillar, no, a este lo vamos a... ¿Cierto? Recuerda que dijeron, no, este, no. Pero uno de ellos, un poquito más, dijo, no lo matemos, vendámoslo como esclavo. ¿Recuerdan? Lo mandaron allá a Egipto como esclavo y uno dice, eso sí es una transición, ¿o no? De la túnica de la mamá que lo consentía a esclavo en Egipto. Y uno dice, ¿y? ¿Se acuerdan? El tipo siempre tenía gran capacidad de liderazgo, entonces lo emplearon en la casa, lo compró Potifar y lo puso a administrar, le dio ese don. ¿Recuerdan? Y estaba allá, pues como bien, cuando empieza la doña de Potifar a molestar, ¿recuerdan? Porque parece que el tipo era no solamente pilo, sino pinta, mejor dicho, pues. ¿De dónde? ¿Y dónde? ¿Qué señor? ¿Qué? Pues, y la otra, y denle. No, yo tengo que obedecer al Señor y respetar a mi jefe y denle la. ¿Recuerdan? Cuando se puso intensa y para que salió corriendo, que ella cogió una parte de su prenda de vestir y pues llega a Potifar y la otra se hace, ay no, mire que me estaban. ¿A dónde fue a dar? Otra transicioncita. A la cárcel. ¿Y él qué había hecho? Nada. Allá en la cárcel sufriendo, pero el tipo, imagínense, también era profeta, interpretaba sueños. ¿Recuerdan? Y llegaron por allá, llegaron como el copero del rey y su ayudante. Y qué bueno, que mire que ustedes, no, pues yo soy experto en esto. Les contó toda la historia y le dijeron, listo, José, ya venimos y lo sacamos de aquí. ¿Recuerdan? Y el otro, ¿qué hizo? Espere, pues que... todo el rollo, ¿no? Luego, por fin es llamado ante la corte, pues el jefe de jefes allá en Egipto, y que nadie había podido interpretar los sueños que tanto atormentaban al faraón, y llegó José. Y fue a Egipto. Se convirtió recuerdan, en primer ministro. Y bueno, pues todas las historias, el hambre que hubo, pero él, pues ascendió en la escala, bueno, todo. Miren y recuerdan cuando después llega la familia y en medio de, ¿no? A pedirle, ahora sí, pero eso, han pasado añitos. Miren lo que dice José, Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. A Dios no se le han olvidado las cosas, no se le escapó. En medio de esa transición, querido amigo, amiga, el Señor tiene un plan. Por eso tenemos que confiar en Él. Y yo creo que el apóstol Pablo, pensando en este pasaje, a mí me parece porque es casi idéntico, en Romanos 8:28, ¿recuerdan? Escribió más o menos lo mismo en otra época, pero más o menos lo mismo. Romanos, ahora sí. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes, no es para el bien de todo el mundo, sino aquellos que hay una relación. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Confiemos en el Señor en medio de esa transición. El Señor tiene un plan. Uno dice, no, pero yo no le veo. Tal vez estás en un momento, todos hemos pasado por ese momento,
donde no nos gusta el plan de Dios, ¿cierto? Sí, es cierto. Aquí hay alguno que en este momento dice, no me gusta su plan, qué pena, pero pues... Y hasta uno le dice en la oración, ¿no? A veces uno ora y dice, Señor, yo en tu lugar lo que yo haría, ¿te acuerdas? Señor, yo haría esto, no, pero... Señor, estás enfocando las cosas por donde no es. Aquí es el momento de confiar. Confía en el Señor. Él va a llevarte al otro lado. Él tiene un plan, formas parte de ese plan. Confía en el Señor. En segundo lugar, confiamos en el Señor, suena también obvio, pero cuando no nos gusta el plan tenemos que saber muy claramente, experimentar, y ahí es donde necesitamos estar en la presencia del Señor, porque si no, no es muy fácil por nuestra limitada percepción reconocer que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero a veces no nos parece. A veces no nos parece. O decimos, sí, Dios es bueno, pero demorado. Dios es bueno. El profeta Nahum que veíamos hace unos meses, bueno es el Señor, hay una canción que empieza así, que compusieron en este versículo. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Este sí es para este tiempo de incertidumbre, ¿cierto? Memoricemos Nahum 1:7. Bueno es el Señor, es refugio en el día de angustia y protector de los que en Él confían. El Salmo 119:68 dice, tú eres bueno, haces el bien, enséñame tus decretos. Yo quiero detenerme ahí. Necesitamos, en medio de transición, estar pegados a su palabra. Ahí es donde decimos, bueno, aquí es ese. Nos muestra qué tan bueno es Él. Cuando habla de que Dios es bueno, habla del carácter de Dios, en su naturaleza es bueno y todo lo que hace es bueno. Pero a veces uno como hijo no le parece. Aquellos que somos padres no vivimos experimentando eso con nuestros hijos. Hay cosas que uno, y no somos perfectos, esto sí lo entiendo. Pero hay cosas que los muchachos creen que no. Ah, es que papá. Pero uno lo hace porque sabe, entiende, tiene experiencia. Uno quiere que los muchachos no sufran, pero ellos dele y dele. Es que mi papá no me entiende. ¿No les ha pasado? A Dianita nunca le desobedeció a la mamita. Que no entiende. Y no sufre. Es que papá no sabe, exagera. Sí, se le está corriendo la teja, sí es cierto. O lo de todos. Ojo que este argumento lo usamos con Dios y no nos da ni pena. Lo que usan nuestros hijos, ¿no saben? Para ver si nos mueven el piso. ¿No han usado sus hijos esta herramienta? Ay, en cambio, los papás que sí tienen, mi amigo. No me diga que no le he dicho. Es que los papás de mi amigo, ellos sí lo entienden. Nosotros en nuestra relación con Dios a veces nos parecemos tanto a estos hijos, sobre todo en la adolescencia. Dicen, es que no. Nuestro Dios es bueno. Sí, es bueno. Él sabe lo que está haciendo. Pero qué difícil a veces es. ¿En qué transición necesitas confiar en Dios? Hoy vamos a orar de eso. ¿Qué transición necesitas confiar en Dios? Porque necesitamos orar. El Señor está puliéndonos, está corrigiendo cosas.
Filipenses 4, 6 al 7. Este es el de las transiciones también. ¿Qué dice? Por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Porque aquí el problema de confiar en medio de las transiciones es toda la película que uno se arma, ¿cierto? Toda la película y uno dice que eso va a pasar, Señor, protege nuestros pensamientos, nuestro corazón. Nuevamente, Romanos 8:28, ¿cierto? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Las últimas semanas he estado leyendo el texto bíblico, deteniéndome en las transiciones. No sé si se han dado cuenta, pero el texto bíblico está lleno de transiciones, porque es una historia y las historias tienen transiciones. Si no nos detenemos en las transiciones del texto bíblico, no entendemos el sentido a veces de un libro, de un capítulo, de una historia. A veces no le ponemos tanta atención a las transiciones en el texto. Cuando el pasaje dice, miremos en la vida de Jesús, la mayoría de los milagros que hoy recordamos eran momentos de transición. La mayoría de los milagros, la introducción es, cuando el Señor iba camino no dijo, voy a hacer una campaña de sanidad y voy a sanar. No, cuando el Señor cuando estaba comiendo con fulano de tal, entonces hizo esto. Cuando es en medio de esas transiciones. Yo quisiera hoy terminar leyendo una parte del libro de los Hechos, no está en sus bosqueos, pero ustedes Biblia sí tienen. Porque me di cuenta en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, vamos a ir hoy a leer del 1 al 11, viene todos esos primeros 2 capítulos que son del Espíritu Santo, todo, y ahora sí viene qué ocurre con los apóstoles, los discípulos, la iglesia, y hay un pasaje que es una introducción. Ahora lo cito es porque es lo que Dios está haciendo en la historia en este momento, en la historia en general de esta comunidad, en la historia de tu familia, en la historia de tu vida. Como Él obra en las transiciones, pero Él tiene un plan y Él es bueno. Ya había pasado, pues el Señor ascendió, el Espíritu Santo vino, todo estaba listo. Termina el capítulo 2 y dice, esas comunidades, eso eran como los grupos pequeños de la colina. Dice, vean los últimos versículos del capítulo 2, donde dice todos se amaban, todos compartían, todos se reunían, todos oraban juntos. Entonces, listo, todo está bien. Y empieza una transición. Y si nosotros no leemos estos versículos, no entendemos los próximos 10 o 12 capítulos del texto bíblico. Empieza como toda transición. Cierta tarde, no es así, camino allí, en un momento, en esta época del año, cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Fíjense que esto como que no tenía que ver nada con lo otro. Estaban haciendo lo que normalmente hacemos. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo. La que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Y uno dice, ya es lo que todos los días. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pues era lo que, ¿cierto?
Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, esta es una parte impactante, dijo, míranos. Mírenos, bueno, caballero, mírenos, como ojo. Entonces él dijo, bueno, aquí viene el billete, ¿cierto? Aquí viene el billete, pues ahora, míranos, digo, estos, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo, ¿te acuerdas de ese pasaje? Plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. Entonces yo creo que cuando terminó ahí dijo, bah. ¿Usted no les han dicho eso? Cristianos tenían que ser. El pelado dijo, ¿qué? Más amarrado. Sí, pues. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Tremendo. Esto lo escribió un médico. Sí, el doctor Lucas lo escribió, porque solo un médico entiende ese detalle. Bueno, en esa época, ahora ya todo el mundo, ¿sí? Cuando usted se levanta de necesita fisioterapia este ya lo entendió. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Tremendo. Pues uno dice, pues semejante. Luego entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Cierto? Uno dice, pues. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. ¡Wow! Que el Señor hace eso. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. No esperaban eso, ¿cierto? Ese es nuestro Dios. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba este hombre, el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Toda la gente salió detrás. Bueno, si ven la escena, el caballero que ya caminaba, había alabado al Señor, en este momento, ¿qué sintió? Ahí dice el texto. Pues sintió miedo y se agarró, sin seguridad, se agarró ahí de Pedro y Juan, porque ellos eran los que, como, no, ahora esta gente me va a coger y pues, se agarró ahí. Esa es la historia, varias transiciones ahí. ¿Saben qué pasa en el siguiente versículo y qué pasa en los siguientes capítulos del texto bíblico? Si no nos detenemos en este, no entendemos el resto. ¿Qué empezó a pasar en el siguiente versículo? Problemas, muy bien. ¿Para quién? Para los apóstoles. De ahí en adelante. Inclusive este caballero lo menciona como por 4 o 5 capítulos más. Por culpa de porque entonces todas las autoridades empezaron a perseguir a los discípulos por el milagro que habían hecho. Y entonces, ¿qué pasó con la iglesia en aquel entonces? Empezó a crecer, se expandió por todo el texto y miren, aquí
en esta pequeña, si nos saltamos esas 11 versículos, dice, ¿y ahora qué? ¿Cuál es ese milagro que hablan? A veces pensamos en nuestras transiciones, vivimos en una sociedad tan individualista que pensamos que es mi transición y que Dios no es. Dios está pensando en todo su pueblo, en su plan. Y nosotros formamos parte de ese plan y de esa transición. No es, no, Señor, arrégleme mi problema y lo demás. No. El Señor es bueno. El Señor tiene un plan. Y empezó a bendecir la iglesia, a crecer y en fin, todo esto. ¿Cuál es tu transición en este momento? Confiemos en el Señor, confiemos. Porque en primer lugar, Él tiene un plan. Claro que nos cuesta, ¿cierto? Dice, pero pues no se le ve como Él tiene un plan. Y en segundo lugar, nuestro Dios es bueno. Vamos a orar y a pedir que el Señor nos cuide, nos fortalezca, podamos escuchar su voz. Y créame, así como en este texto, el Señor nos va a permitir ver esa transición. ¿Para qué? Si somos fieles, si nos mantenemos en su amor y en... Oremos. Señor nuestro, aquí hay un grupo de tus hijos, en casa también. Experimentamos transiciones en la vida y en este momento muchos de nosotros hemos identificado varias, Señor. Señor, te rogamos y oramos y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, la llenura para poder confiar en ti. Señor, declaramos que confiamos en lo que estás haciendo. Tal vez no leemos todo el plan, no entendemos, pero permítenos confiar. Señor, yo te ruego que en medio de las transiciones difíciles, donde hay angustia, donde hay preocupación, donde hay miedo, Señor, tú los fortalezcas. Señor, necesitamos de la fuerza, del valor, del ánimo que le pediste a Josué. Te rogamos que nos lo des, Señor. Señor, en este momento pedimos que nos traigas fe para confiar en ti. Señor, en esta transición también vamos a confiar en ti. Señor, porque tú tienes un plan. Tal vez no lo vemos, pero tú tienes un plan, Señor. Esto nos da fe y nos permite seguir adelante en medio de lo que estamos experimentando, Señor. Permítenos alinearnos con tu plan. Permítenos hacer tu voluntad. Señor, te ruego que protejas nuestra mente de toda esa película que nos armamos, de tanto negativismo, de tanta desesperanza, desánimo que nos armamos, y más bien decidamos confiar en lo que dice tu palabra, en estas promesas. Señor, llena nuestra mente de estas promesas, no de nuestras películas. Te lo rogamos. Protege nuestro corazón de renegar, del desánimo, de la ira que se llena cuando nos llenamos cuando las cosas no salen como queremos. Protege nuestro corazón.
Señor, protégenos en medio de estas transiciones, porque el enemigo busca desanimarnos, apartarnos de ti, que cedamos a las tentaciones. Señor, protégenos. Protégenos durante la tentación, durante la transición de las tentaciones, Señor, para no flaquear, para no apartarnos de ti, para no desconocer y hacer lo que no te agrada, Señor. Protégenos, Señor. Y Señor, como hemos alabado esta mañana, declaramos que eres bueno y que tu propósito, y pedimos que tu propósito obre en nosotros. Tú eres un Dios bueno y gracias porque en esa bondad también nos permitirás experimentar la bendición que tienes en medio de esta transición. Señor nuestro, guárdanos en esta semana, en estos tiempos, y permítenos apoyarnos unos a otros y ser escudo para otros en medio de las transiciones, Señor. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda, linda semana, un día de domingo especial, y nos estamos viendo en estos tiempos de celebración de Navidad.